Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, por acá hemos estado pasando una serie de estudios sobre el ministerio del Espíritu Santo, donde habíamos estado hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, donde la persona que confiesa a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se le derrama el Espíritu Santo en su corazón para que sea hijo de Dios, nueva criatura. Y habíamos también comentado otro tema que lo habíamos denominado crecimiento, alimento y fortalecimiento espiritual. Porque después que nosotros somos hijos de Dios y estábamos dando la ilustración que cuando nosotros tenemos un hijo, queremos que este niño crezca fortalecido, pero también alimentado. Y habíamos hablado que el alimento espiritual es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da el crecimiento, el fortalecimiento y el alimento que viene a nuestras vidas. Y lo habíamos visto en segunda de Pedro, capítulo número 1, del verso hasta el verso 3. Y en cuanto al bautismo del Espíritu Santo, habíamos visto en Juan, capítulo número 3, cuando el Señor Jesucristo tiene un diálogo con Nicodemo, donde le dice que nadie puede ver, nadie puede entrar en el reino de Dios si no naciere de nuevo. De manera pues, hermano, que nosotros también habíamos comentado que en el antiguo pacto habían unas promesas que no habían sido cumplidas, pero que fueron cumplidas cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. De manera que los padres que nos muestra la palabra de Dios y que se le dieron las promesas, para ellos eran estas promesas, pero que ahora nosotros, pues, que hemos estado escuchando el Evangelio, también esas promesas son para nosotros, para todos aquellos que escuchen, dice el Señor en el capítulo número 1 de Hechos, le dice que lleven el Evangelio a toda criatura, en Mateo 28 también, hasta lo último de la tierra. Así que ha llegado a nosotros el Evangelio y es una maravilla que nosotros hoy día podamos tener comunión con nuestro Dios, seamos hijos de Dios. Y también habíamos comentado que esta enseñanza también la pasamos para aquellos amigos que no tienen a Cristo. Y también habíamos pasado otra enseñanza acerca de los dones del Espíritu Santo, porque una vez que nosotros nacemos de nuevo, somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, crecemos, nos fortalecemos, nos alimentamos, entonces nosotros nos quedamos ociosos en el reino de Dios. Y por eso que habíamos hablado acerca de los dones espirituales. Habíamos visto el capítulo número 12 de Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo dice: hermano, no queremos que ignore acerca de los dones espirituales. Y el apóstol Pablo dice ahí que ninguno que tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, llama a Cristo anatema, ninguno. Maldice al Señor. Porque hay personas que hablan mal de los evangélicos y estuvimos viendo y vamos a ver acá que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En Hechos capítulo 9 se le aparece Cristo al apóstol Pablo y dice: Pablo, ¿por qué me persigue? Y estaba persiguiendo a la iglesia. Quiere decir entonces, hermano, que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Así que tú, amado amigo, tú que no tienes a Cristo, y tú dices que amas a Cristo, que eres de Cristo, pero maldice a los hijos de Dios, que son los hijos hechos por medio de Jesucristo, y somos el cuerpo de Jesucristo, entonces tú te la verás con Él cuando te mueras y vayas a un juicio. Pero te damos esta buena noticia que se le dio al apóstol Pablo, donde el Señor Jesucristo le dijo: arrepiéntete, sígueme. Yo soy Jesús, soy el Señor. Entonces el Señor trae una palabra de arrepentimiento. En este segundo devocional acerca de los dones del Espíritu, muchos se preguntarían: ¿qué don tengo yo? Yo tengo un don. Y es que el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo número 4 del apóstol Pedro, versos 10 y 11, capítulo número 4 de Primera de Pedro, versos 10 y 11. Vamos a leerlo así para darle
comienzo a este nuevo devocional, este estudio, esta enseñanza, como usted lo quiera ver para su vida, que le sea de bendición. Vamos a leer la palabra de Dios porque estuvimos hablando que somos hijos de Dios y luego nos alimentamos y nos fortalecemos, pero ¿cómo? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice Romanos capítulo número 5:5, que el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, lo habíamos visto, pero ahora que tenemos el Espíritu de Dios, dice también Hebreos 4:12, que la espada, que es la palabra de Dios, es como espada de doble filo, que penetra en las mentes de nuestros corazones. Pero en Efesios capítulo 6, el apóstol también dice que la palabra de Dios, esa palabra es la espada del Espíritu. O sea que nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero Dios nos da el instrumento. ¿Qué hace este instrumento? Este instrumento a nosotros nos permite defendernos como una espada cuando un espadachín está atacando. Pero también, como nos defendemos, también atacamos con la palabra de Dios. Pero es poderosa esta palabra porque también nos penetra a nosotros también, porque es de doble filo, corta para allá y corta para acá, pero que también nos alimenta, nos exhorta, nos enseña. Es que la palabra de Dios es un instrumento completo para toda persona, oído que la escucha. Ya bien sea que si usted se arrepiente o usted no se arrepiente, la palabra de Dios va a tener repercusión en su vida. La palabra de Dios es la ley de Dios. Por tanto, es preeminente porque viene de Dios. Es persistente porque viene de un Dios eterno. Dios es eterno y su palabra es eterna. Es pertinente en todos los tiempos. A cada uno de nosotros nos es pertinente la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es la que nos ilumina. Y vamos a leer este verso 10 y 11 para darle comienzo a este devocional. Cada uno según el don que ha recibido, ministreselo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjense que buenos administradores, y la gracia de Dios es multiforme. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, fíjense lo que dice aquí, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y es por eso que vamos a hablar muchas cosas que hoy en día se ven dentro de las mismas iglesias, hablando acerca de las paredes o la iglesia local, la congregación local, donde muchas personas manifiestan cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Y dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Este poder viene por medio de la palabra de Dios. No es un poder extraño o como muchas personas quieren decir hoy, una unción nueva, fresca. ¿De dónde viene esa unción nueva, fresca? Pues el apóstol Juan en su segundo capítulo de su primera epístola dice que la unción del santo está en vosotros. Juan tiene 3 epístolas. En su primera epístola, en el capítulo número 2, versos 19 y 20, dice que la unción del santo está en vosotros. Y si esa unción está en nosotros, entonces también está la palabra de Dios. Dice, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Dios es glorificado por Jesucristo. Jesucristo es quien manifiesta la gloria de Dios, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Por acá también estoy pasando una serie, Cristo, la imagen visible del Dios invisible. No es solamente un resplandor como un espejo o una luz que destella. No es solamente eso. Jesucristo no es una copia barata de Dios, como muchas religiones lo quieren poner. Jesucristo es la misma esencia, es la perfección de la manifestación de la gloria de nuestro Dios. Él es su sustancia y por Él subsisten todas las cosas. Dice, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está. Para que nosotros vamos a operar en este ministerio,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Fíjese pues que en aquel entonces le llegara esta carta a los romanos, a cualquier persona que estaba viviendo en aquel entonces. El imperio estaba campante, reinante. De hecho, Juan, el que escribió la epístola de el Apocalipsis, fue cautivo por el imperio a la isla de Patmos y muchos cristianos estaban muriendo. Pero ¿a quién le pertenece el imperio? Le pertenece a nuestro Dios. Dios es el que controla todo. Permitió que los romanos mandasen y cautivasen a muchas personas y formasen un imperio, pero tenían sus días contados. En el capítulo número 2 y 7 de Daniel, donde Nabucodonosor ve 4 metales y Daniel ve 4 bestias que representan los imperios del mundo, el Señor Jesucristo dijo que esos imperios iban a pasar. Y en el año 410, más o menos, pues los bárbaros destruyeron lo último que quedaba del imperio romano. Ahora está imperando el evangelio, el poder de nuestro Dios, que está juzgando esta tierra, pero también llevando la misericordia de nuestro Dios. Así que, amado hermano, si tú tienes los dones del Espíritu Santo, tú tienes el don del Espíritu Santo, entonces tú tienes un don. Porque la palabra de Dios dice, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros. Entonces, cada uno de nosotros tiene un don. Nosotros no podemos quedar ociosos acá en el ministerio. El ministerio que nos da Dios es para que nosotros lo pongamos por obra. Así que todos somos ministros porque todos tenemos un don. Ministro no es aquel que carga una corbata o se viste bien o tiene una posición. No, todos somos ministros porque todos tenemos un don. Lo que pasa es que muchos de nosotros tenemos diferentes posiciones, diferentes responsabilidades. Fíjese que nosotros habíamos visto por acá Mateo, donde el apóstol Mateo en el versículo 29 del capítulo número 25 hablaba acerca pues de cuando nosotros recibimos los talentos. En Efesios capítulo 4 verso 11 y 12 dice así: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos un don. Cuando nosotros lo desarrollamos, entonces se ven diferentes operaciones y diferentes actividades. Entonces pudiéramos decir que hay diferentes ministerios, ¿verdad? Hay diferentes ministerios, pero ¿de dónde emanan todos estos ministerios? Pues emanan del Espíritu Santo que Dios nos dio. Y el ministerio que Dios nos dio lo comenzó nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que a través de Cristo Dios recibe la gloria. Entonces, aunque operan muchos ministerios, hay un solo ministerio. Y este ministerio es el de Cristo, que quedó aquí en la tierra, entregado a sus apóstoles y luego traspasado a todos aquellos que hemos creído, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, en Primera de Corintios, el apóstol dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí está. Fíjese el enlace que hay entre Efesios capítulo 4 y Primera de Corintios capítulo 12. Aunque hay un solo ministerio, que es el ministerio de Cristo, dice Corintios: ahora bien, hay diversidad de dones, porque no todos tenemos los mismos dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que hay un solo ministerio y ese ministerio alimenta cada don, y entonces cada don tiene un ministerio y tiene una operación. Entonces hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Entonces nosotros no trabajamos en
en función de una organización, porque un don no es un lugar de servicio. Un don no es un lugar de servicio. Un don no es una habilidad o un oficio humano. Porque yo no puedo decir, yo tengo un don para tocar guitarra, yo tengo un don para tocar, no, porque los dones espirituales son para perfeccionar a los santos en cualquier área que necesite la iglesia. No son para edificar al mundo. Ahora, las habilidades naturales son para la iglesia, pero también para el mundo, porque yo puedo tener un talento, una habilidad, yo puedo ser un carpintero, yo puedo hacer una mesa, una silla para la iglesia, pero también la puedo hacer para el mundo. Pero yo no puedo ser pastor en el mundo y pastor en la iglesia. Yo no puedo ser un predicador en el mundo y un predicador en la iglesia, porque yo no predico para el mundo, yo predico para Cristo, para que el mundo se arrepienta. Yo le estoy sirviendo a Cristo, pero aquí en este mundo. Entonces yo no puedo ir a una universidad y ir a predicar el evangelio a los mundanos que están allí y ellos van a estar conformes, van a decir gloria a Dios, porque este ministerio espiritual no es para el mundo. Las habilidades dadas por los padres naturales son para el servicio en general, ya bien sea para la iglesia o para las cosas que están en el mundo. Pero las habilidades espirituales dadas por Dios a la iglesia son netamente y exclusivas para la iglesia. No son para operar en el mundo. Ahora, en cuanto a los dones de predicación y evangelización, pues son para predicarle al mundo, pero para que el mundo se convierta y se arrepienta y vengan a ser parte de la iglesia. Ahora, fíjense lo que dice aquí, porque también habíamos visto la palabra don, que la palabra don es un regalo de Dios. La definición de los dones espirituales, un don es una habilidad que nos da Dios para el servicio en su cuerpo. Es por eso que habíamos comentado a los amigos que hablan de la iglesia, de nosotros, de los hijos de Dios, pues nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nos estamos edificando, nos amamos los unos a los otros, nos perdonamos los unos a los otros. Y si bien es cierto, nosotros fallamos y hacemos cosas, bueno, que muchas veces al Señor no le agrada, pero nosotros tenemos que ver y entender que la palabra de Dios trae perdón, trae amor, trae misericordia. Entonces, un don es una habilidad dada por Dios para el servicio de su cuerpo. Fíjense, ahora, esto es con relación a la palabra gracia, que viene de la palabra charisma. El propósito de servir en el cuerpo de Dios es dado por gracia. No es dado porque nosotros los merecemos. Es la gracia de Dios que nos da. Entonces la palabra dorón, dorea, dorama, es una palabra que significa regalo. Un regalo inmerecido, porque nosotros no merecíamos la condenación. Mas, sin embargo, Dios, a pesar de nosotros estar mal con Él, estar en pecado, en maldad, y nos ha salvado, también nos ha regalado sus dones espirituales. Ahora, amado amigo, tú que estás escuchando este mensaje, si te llega, te lo comparte algún hermano o algún amigo. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva, el regalo. Es por eso que estamos conectando la palabra don con la palabra regalo. Y es que el apóstol Pablo utiliza acá en Romanos otra palabra que es dádiva. En 2 de Corintios, capítulo número 1, verso 11, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor por el don recibido a nosotros por medio de muchos. Un don recibido es algo que Dios nos da. El propósito y el uso de los dones, edificar al cuerpo de Jesucristo. Los dones son herramientas para ministrar y fortalecer la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia, no son las 4 paredes físicas. Claro está, nosotros hoy en día en el argot popular llamamos iglesia a las 4 paredes. Pero la iglesia somos nosotros, somos un ente espiritual, somos uno solo, porque Cristo no tiene 2 cuerpos. Eso fue lo que el apóstol Pablo les reprendió a la iglesia de Corintio, porque algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo.
estaban divididos y operaban por diferentes dones. O sea que un grupito que hablaba en lengua andaba por aquí, otro grupito que de repente eran buenos predicadores andaban juntos y estaban divididos. Y Pablo le dice, ¿está dividido Cristo? De ninguna manera. Cristo no está dividido. Cristo nos ha dado las herramientas para que nosotros operemos en amor, en unidad, en fe, consolándonos los unos a los otros, fortaleciéndonos los unos a los otros y creciendo en la gracia del Señor. Ahora, los dones son una total dependencia de la gracia de Dios. Estos dones dependen de Dios. Yo no puedo pedirle a un don conforme a mi gusto a Dios, porque los dones son dados conforme a como Dios quiere. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Y esta es una persona que son engañadas hasta dentro de las mismas iglesias, que le dicen, ora para que Dios te dé un don así. No, los dones son dados en la conversión. Ya Dios tiene un plan desde que tú creíste y antes de la fundación del mundo. Tú tienes un radio de operación, Dios tiene para ti, para tu vida, un plan majestuoso y maravilloso. Tú no has llegado a una congregación donde te señalan algunos predicadores, Dios tiene algo grande para ti, Dios tiene algo poderoso para ti. Y es que te creen que te están mostrando que vas a ser gran millonario o vas a predicar por allá por los estadios en grandes. No, el plan primordial que Dios tiene para ti arranca dentro de tu propia casa y con tus vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Ese es el plan poderoso y grande que Dios ve. Cuando el Señor Jesucristo en Hechos capítulo número 1 habla con los discípulos, el Señor Jesucristo no le dijo, yo tengo un gran plan grandísimo, pues usted va. ¿El plan cuál fue? Lleven este mensaje en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Fíjense que es un plan que abarca toda la tierra, pero con un fin y un propósito de rescatar a las almas perdidas y edificar a las que están dentro del cuerpo de Jesucristo. El plan no es ganar a este mundo, cosas de este mundo. Dice la palabra de Dios que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas vendrán por añadidura. Y que no busquemos riqueza en este mundo donde el orín corrompe, sino que busquemos tesoro en los cielos donde el orín no corrompe ni el ladrón hurta. Aquí todo se corrompe y hasta te lo pueden hurtar. Mire, nosotros conocemos a muchas personas que estuvieron en el mundo del deporte, fueron grandes millonarios y hoy día son pobres, hasta están pidiendo y son mendigos y muchos están presos porque llegaron a la nada. Ahora, vaya usted al cementerio. Dice el apóstol Pablo, bien claro, se lo dijo a Timoteo, a este mundo nada traemos y sin duda nada podemos sacar. Así que los dones espirituales se subrayan en este contexto y en esta operación bajo la habilidad y el poder de Dios para usarlo con humildad y gracia. Así que nosotros no podemos utilizar los dones espirituales con otro fin. Esta es una enseñanza, un devocional, quizás para muchos de nosotros que ya conocemos la palabra de Dios, que refresquemos esto. Pero aquellas personas que son nuevos, si usted lo conoce, por favor, compártale este mensaje para que pueda entender y ver que primeramente él es una nueva criatura, es hijo de Dios, ha nacido de nuevo, pertenece a la familia de Dios. Esas cuatro cosas son importantes. Luego, crecimiento, fortalecimiento y alimento. El alimento, la palabra de Dios, lo va a fortalecer y lo va a hacer crecer. Luego, no está ocioso, aunque sea, tiene un don dentro de la iglesia. Los dones son dados cuando en la conversión. Fíjese que le estoy dando una serie de pasos que nosotros la vivimos en el evangelio y luego que esa persona va dando los pasitos, va creciendo y pudiéramos ver en la carta de Juan, donde el apóstol Juan dice, hijitos, jóvenes, padres, porque la persona comienza como un niño espiritual, luego
como un joven, como ya va creciendo y va teniendo esa noción, y luego como un padre. ¿Por qué? Porque ya tiene la responsabilidad de ver, de actuar, qué voy a hacer. Porque cuando nosotros llegamos al Señor no conocemos muchas cosas como cuando somos niños. Y el apóstol Juan dice, le escribo a vosotros, hijitos, le escribo a vosotros, jóvenes que han vencido al mundo su fe, y escribo a vosotros, padres, porque han calzado sabiduría, ya son sabios, tienen la posibilidad. Es lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 6, que ya no tenemos necesidad de ir otra vez a los rudimentos viejos de la doctrina de Cristo, porque ya la conocen, y que habiendo de ser ya maestros, tenían que ser necesidad de tomar leche. Leche, no. Más bien el apóstol Pedro, lo que quiere decir Pedro, decía como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Cuando el apóstol Pedro dice esto, no es que no vamos a quedar como niños, sino que decíamos como niños la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, que escuchemos un mensaje que no esté adulterado, que no esté enlazado con este mundo, porque lo espiritual no tiene nada que ver con este mundo. Jesucristo dijo en Juan el capítulo 18, cuando es interrogado por Pilato, mi reino no es de este mundo, mi reino es de arriba. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, del verso 1 en adelante, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque hay personas hoy en día que nos quieren meter a nosotros las noticias, lo que está pasando, la guerra por aquí, por allá. Ok, está bien, nos enteramos, oramos por ella. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que ya nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, que no nos importa lo que está pasando en este mundo, si la persona se pierde o no. Bueno, eso es lo importante para nosotros, que si están aconteciendo cosas en este mundo que están destruyendo a los seres humanos, entonces la misión que nosotros tenemos es que tampoco sean destruidos espiritualmente, sino que nazcan espiritualmente, para que no tengan entonces, hermano, la participación en la segunda muerte, porque están muertos espiritualmente, no han resucitado espiritualmente como nosotros hemos tenido una resurrección, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo número 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, porque vosotros habéis muerto a este mundo y vuestra vida está escondida de Dios en Cristo. O sea, nosotros estamos escondidos de Dios en Cristo, porque Dios va a juzgar este mundo, Dios va a juzgar a los pecadores, le va a dar un juicio. Ahora, ¿cómo nosotros nos escapamos y nos escondemos de este juicio? Por medio de Cristo. Hay un mandamiento, amado amigo, que te lo quería decir. Y quizás tú quieres guardar los mandamientos, pero Cristo dijo que todos los mandamientos se reducen a uno solo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Yo te pregunto, ¿puedes tú, a través de unas obras, a través de una compra, a través de lo que tú puedas hacer, producir el amor de Dios para tu corazón y para amarlo a Él? Pues el mismo apóstol Juan dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Así que para que te se derrame el amor de Dios y tú puedas cumplir el mandamiento, tienes que amar a Cristo, aceptarlo como tu único suficiente Salvador, y ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario va a hacer que tú nazcas de nuevo y Dios te dé el nuevo nacimiento a tu vida y tú nazcas de nuevo. Entonces tú puedas servirle a Jesucristo y a Dios en amor. O sea que el cumplimiento de la ley es amar a Dios, está en el tener el amor de Dios. Ahora, ¿cómo yo tengo el amor de Dios? Ya te lo hemos dicho, aceptando a Jesucristo, reconociendo que tú eres un pecador y que a través de tus obras pecadoras, así no vas a poder amar a Dios. Amado hermano, amado amigo, es un mensaje tanto para la iglesia como también para los inconversos. No nos olvidamos de ello. Recuerden que esta es la palabra de Cristo, la gran comisión. Entonces, nacimiento, crecimiento, fortalecimiento y alimento, que es lo espiritual, lo importante. Luego, no somos ociosos en el reino. Estamos aquí con un plan, un proyecto que Dios nos da. ¿Cuándo nos los da? Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nacemos de nuevo, hay un plan. Ahora fíjense que yo tengo un radio de alcance cuando yo estoy nuevo a mis vecinos, mis amigos, dentro de mi hogar, en mi trabajo. Luego que yo vaya creciendo, me voy poniendo como un joven, como dice el apóstol Juan, a los hijitos, estoy como niño. A los jóvenes ya voy creciendo, viviendo más la palabra, voy viendo. Entonces Dios me da un radio de alcance más. Yo puedo hablar más. Luego, padre,
Bueno, yo puedo entonces hasta hablar por las redes sociales, mandar un mensaje, preparar un devocional pequeño, aunque sea escrito o en audio, y yo voy creciendo en el conocimiento de la verdad y voy teniendo un radio de alcance porque es lo que Dios nos da. Dios le dice a una iglesia en el Apocalipsis: yo te he puesto ahí y te he dado una puerta abierta. La puerta está abierta. Dios nos manda a nosotros a ministrar su palabra en su reino, pero también el alcance que Él nos ha permitido. Así que, amado amigo, amado hermano, no te quedes callado. Habla la palabra de Dios. Comparte este mensaje también para que podamos nosotros ensanchar el reino de Dios y seamos partícipes de su amor y de su misericordia. Nosotros no necesitamos ser famosos, lo que necesitamos es ser obedientes. No es fama, es obediencia lo que necesitamos. Es buscar a Dios, arrepentirnos, humillarnos y hacer la voluntad de Dios. Ahí, y tú, amado amigo, tú no necesitas esforzarte mucho, tú lo que necesitas es arrepentirte. Y tú no necesitas estar preparado, tú lo que necesitas es estar arrepentido. Y luego que tú estés arrepentido, es que tú le vas a amar a Dios, y Dios entonces que te va a dar el radio de acción donde tú vas a trabajar con el amor para que tú le trabajes a Él, no para tu gloria, porque son muchos los que quieren servirle a Dios para que lo llamen bueno, santo y lo vean a Él. Aquí van a ver a Cristo a través de ti, porque dice la palabra de Dios: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta palabra que hemos leído, Señor, hemos estudiado y hemos analizado. Tu palabra de Dios, como dice el libro de Isaías 55, que así como la lluvia desciende del cielo, riega la tierra, da semilla y pan al que come, tu palabra no volverá vacía, ni en los inconversos y menos en tu pueblo, Señor. Porque esta palabra hace efecto en nuestras vidas, nos alimenta, nos fortalece, nos da crecimiento, pero también nos reprende, nos exhorta, nos anima, nos llama, nos corrige, nos guía, nos alumbra, Señor. Pero también aquellos que están en tiniebla, los reprende también, los llama, los convierte si se arrepienten. Señor, tu palabra dice bien claro: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y sus santos ángeles. Mas el que me negare, yo también le negaré. Señor, ayúdalo, porque tu palabra dice que no es de quien quiera ni de quien corra, sino que de ti, el que tú tengas misericordia. Depende de ti, Señor. Así que tú eres el que coloca en el corazón de aquella persona el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y es tu palabra, como lo dice Juan capítulo 12 y capítulo 14, que el Espíritu Santo viene para convencer de pecado, de juicio y de justicia a aquellas personas que no te conocen. Es el Espíritu Santo, porque muchos dicen: yo no soy pecador, yo no hago nada malo, pero es el Espíritu Santo que los hace ver que son pecadores, que están perdidos y que necesitan tu gracia, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Bendiciones de lo alto, mis hermanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que, estando, hermano, en esta palabra, Dios tenga misericordia de todos aquellos que le escuchan, pero también nos alimente con todo su amor, su misericordia que nos ha dado. Bendiciones.